Palabra de Dios. El tema es cómo superar la maldición de las palabras. Vamos a orar. Señor, en este momento venimos delante de ti pidiéndote que tú hables a la vida de cada uno de nosotros. Señor, que nos dé la sabiduría, la inteligencia para poder entender tu palabra y para poder ponerla por obra. Que tu Espíritu Santo redarguya si fuera necesario. Que no haya nada que nos distraiga, Señor, sino que nuestra mente, nuestro corazón estén dispuestos, Señor, a recibir tu mensaje. Pongo mi vida en tus manos, Señor, para que tú pongas en mi boca el temor y que todo lo que se hable sea el escrito está y sea para tu gloria y tu honra y que tu nombre sea alabado y glorificado, exaltado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los adolescentes tienen su clase el día de hoy. Si quieren salir, pueden salir. Adelante. Les voy a leer una historia de una mujer. Una mujer escribió estas líneas. He pasado toda una vida tratando de vencer las palabras abusivas e insultantes que me lanzaban diariamente mis padres y mi hermana. Me llamaban tonta, estúpida, idiota, no sirves para nada, nunca vas a cambiar, eres una buena para nada, no debiste haber nacido, eres igual a tu madre, eres igual a tu padre, y nombres que no quiero ni siquiera repetir. Si preguntaba algo, era una boba, y si cometía un error, era una estúpida. La lista sigue y sigue. Y esas palabras han dejado una marca muy profunda en quién soy yo. Ella escribía, al día de hoy, todavía mi madre me puede devastar con una lista de insultos y comentarios crueles. El año pasado, cuando visité a mis padres, fue tan horrible que pasé el mes siguiente tratando de luchar con instintos suicidas. Así que aquí estoy, siendo una adulta, ya madre y abuela. Aún estoy adolorida por la falta de compasión y de amor que tanto he necesitado de otros. Yo creo que como esta mujer, muchas personas se encuentran en esa situación, hombres, mujeres, jóvenes, niños, que desde muy temprana edad han recibido palabras hirientes de sus padres, sus hermanos, sus abuelos, los maestros o amigos, palabras que realmente han lastimado, palabras que han tenido poder en la vida de estas personas. Y al hablar de que en las palabras hay poder, no estoy hablando ni me refiero a la doctrina de hablar lo positivo y hablar lo negativo o a la doctrina de lo que dices recibes. Me refiero a que las palabras que nosotros decimos tienen un efecto positivo o negativo en nosotros. Tienen un efecto positivo o negativo en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestro cónyuge, en nuestra propia vida. Pero hay algo más poderoso que esas palabras que te han dicho y que quizá te lo dijeron de pequeña, pero hasta el día de hoy estás siendo esclavizada por esas palabras porque tú lo has creído. Hay algo más poderoso que esas palabras que te han escrito en Facebook, en WhatsApp, en las redes sociales. Hay algo más poderoso que toda esa basura que Satanás ha permitido y ha usado a ciertos vasos para que la digan a tu vida. Y eso más poderoso es el poder de lo que Jesús hizo en la cruz. El poder de la cruz que rompió el poder de cada maldición sobre nuestras vidas. Hay muchos que piensan que necesitan pasar un cuartito y ser liberados y cancelar y romper. Eso no es. Lo que uno necesita es creer en el poder de la cruz. Lo que uno necesita es creer que cuando venimos a Cristo, las cosas viejas pasaron y todas son nuevas. Es creer que lo que Dios bendijo, nadie lo puede maldecir. Eso es realmente lo poderoso y contra Él
no hay palabra. Eso es realmente lo fuerte, eso es realmente lo que nos debe de importar. Eso no quiere decir que si venimos en el camino de Dios, eso no quiere decir que si somos hijos de Dios o creemos que Dios nos ha bendecido, eso no quiere decir que no nos van a maldecir o que estamos inmunes de que la gente hable en contra de nosotros. Eso no quiere decir que ya nadie nos va a ofender. Eso es una gran mentira. Pero Dios es más grande que cualquier maldición. Dios es más poderoso que cualquier palabra que te hayan dicho. Desde el primer día que venimos a Cristo, fuimos bendecidos. ¿Cuántos lo saben? ¿Y cuántas pueden decir, gracias Señor, porque yo he sido bendecido por ti? Y gracias Señor, porque lo que tú bendijiste, nadie lo puede maldecir. Absolutamente nadie, nadie. La maldición de las palabras puede ser realmente poderosa. ¿No es así? Claro que sí. Palabras dichas por otras personas o palabras que nos decimos a nosotros mismos, que son palabras que tienen la intención de hacer daño, de causar dolor, que tienen un propósito de minimizar o desear el mal, tienen un poder. Cuando hablamos de maldecir, muchos piensan que maldecir solo es decir groserías, malas palabras o palabras obscenas. No, desde el momento en que se te atraviesa el microbús y empiezas a decir, mira, ese maneja bien mal y es esto y esto, tú estás maldiciendo a esa persona y tus hijos están aprendiendo a maldecir. Desde el momento en que tú le dices a tu esposa, es que eres una tonta, te pareces a tu mamá, igualita que tu mamá, tú estás maldiciendo a tu mujer. O cuando le decimos a nuestros hijos, es que eres un tonto, ya te dije 1, 2 y 3 veces y no lo entiendes, estás maldiciendo a tus hijos. O la mujer cuando le dice al esposo también, oye, no te das cuenta, mira ya cómo te pusiste, y estás maldiciendo a tu esposo. Eso es maldecir. Todas las palabras que tengan el propósito de minimizar o desearle mal a alguien es una maldición. Vamos a estudiar una historia en 2 de Samuel, capítulo 16. Es la historia del rey David. Una historia donde nos va a ilustrar el poder de las palabras, la maldición de las palabras y cómo debemos responder a ellas. 2 de Samuel, capítulo 16, versículo 5. Primero vamos a hacer un contexto. Antes de entrar a este pasaje, sabemos quién es David. David, antes de entrar a este pasaje, David ya era el rey de Israel. David ya había dejado de ser el pastor de las ovejas. Él se había convertido en el rey. Y a pesar de que él ya era el rey, a pesar de que Dios fue quien lo puso en ese trono, que él esperó el tiempo de Dios en que Dios destronó al rey Saúl y Dios lo pone a David, David estaba siendo perseguido por Absalón, su propio hijo. Absalón, el que quería usurpar el trono de su padre, que se estaba levantando no solo contra el rey, sino contra su propio padre. Vemos que David sale huyendo de un pueblo, sale siendo perseguido, sale huyendo porque su hijo quería el trono y él huye para guardar su vida. Y ahí nos vamos a encontrar un hombre llamado Simeí, que era de la familia del rey David, que se le acerca a David. Cuando David estaba huyendo con sus hombres, Simeí se acerca a David y vamos a ver lo que Simeí le dice. Vamos a leer el versículo 5. Cuando el rey David vino a Bahurim, salió un hombre de la familia de la casa de Saúl. Vamos a hacer una pausa aquí. Vemos que este hombre era un pariente lejano de Saúl,
¿Quién era Saúl? El rey que estuvo antes de David. Fue el rey que Dios quitó, no lo quitó David. David esperó por años a que Dios destronara al rey Saúl. David estuvo esperando en Dios y eso fue lo que sucedió. David no usurpó el trono. David no ocupó un lugar que no le correspondía. David ocupó el lugar que Dios le dio en el tiempo que Dios se lo dio. Pero había un hombre de la familia de Saúl que estaba muy molesto. Quizá tenía envidia de que por qué David había quedado en el trono. Quizá él pensaba, no es justo lo que le hicieron a mi familiar. ¿Cómo es posible que pusieron a David? Alguien que se sentía más bueno que Dios, alguien que se sentía más sabio que Dios y que tenía un gran coraje y envidia definitivamente al rey David. Su nombre, seguimos leyendo, su nombre es Simeí, hijo de Gera. Y cuando salió, ¿qué iba haciendo? Maldiciendo. Esta palabra en el Antiguo Testamento para maldecir no se refiere necesariamente a palabras obscenas, lo que hace rato les comentaba, sino son palabras dichas con el solo propósito de hacer daño. Palabras dañinas que solo son palabras derogatorias y que minimizan. Él hablaba palabras ofensivas con toda la intención de destruir a David y lo estuvo maldiciendo continuamente. Y el versículo 6 dice que tiraba piedras a David. Ahora vemos que no solo lo maldecía, sino también él estaba teniendo un abuso físico. Ya no solamente son los mensajes privados, ya no solamente eran las palabras que le gritaban, sino él empezó a tirar piedras, como cuando ya alguien se nos para enfrente y te empieza a ofender y te empieza a aventar o te empiezan a aventar el carro, empiezan a golpearte, te dan, no sé, una cachetada, algo así pasaba. Vemos que este hombre era un hombre realmente que quería hacer daño continuamente a David. Dice que él tiraba piedras a David y a todos los siervos del rey David, y aunque todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, así decía Simeí mientras maldecía: fuera, fuera, hombre sanguinario e indigno. Estoy leyendo los versículos 6 y 7. En algunas traducciones él decía: hijo de Belial. Hijo de Belial es una frase que significa bueno para nada. Es un término muy feo. ¿A cuántos les han dicho eres un bueno para nada? Pues es como si te hubieran dicho hijo de Belial. Eso significa vete de aquí, inútil, bueno para nada, casi casi. El Señor ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl, en cuyo lugar has reinado. El Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Eso era una mentira. He aquí estás prendido en tu propia maldad porque eres hombre sanguinario. Aquí vemos cómo David está siendo maldecido, lastimado por las palabras que este hombre le dijo, y no solo eso, sino también en un abuso físico. Eran palabras y acusaciones falsas porque él no fue el que destronó a Saúl, él pudo hacerlo, tuvo las oportunidades. Si ustedes leen la historia o se recordarán, él tuvo la oportunidad hasta para matarlo, pero él se rehusó a hacerlo. En lugar de matarlo o de hacer algo en contra de David, él esperó a que Dios lo derrocara y que Dios lo levantara a él. Pero vemos que Simeí está burlándose de David y se está burlando aún de la condición y lo que le está pasando con su hijo Absalón. Él está burlándose de ver lo que el hijo de David lo quiere hacer. Y vemos que cada vez es más fuerte las palabras que le están dando a David. Y así muchos están pasando, llevan tiempo recibiendo maldiciones,
palabras ofensas, palabras que quizá te duelen, palabras que te han herido, palabras que quizás tú dices, no me los merezco, o que palabras que de alguna manera dices, creo que me las merezco. Un comentarista dice que David no hizo nada. Ahorita vamos a seguir leyendo, pero un comentarista, él dice que David no hizo nada porque en parte de lo que Simei decía era verdadero. Cuando él dice que era un hombre sanguinario, pues sí, David fue un hombre sanguinario, mató a demasiados. Y no solo eso, yo creo que David se acordaba ya lo que él había hecho. Y por eso él mejor guardó silencio. A veces las palabras que nos dicen son 100% mentiras. Pero a veces dentro de la maldición que nos están diciendo, hay parte de verdad. A veces los hijos dicen, mi mamá no me baja de que soy una floja, una holgazana. Y sí, estamos maldiciendo a nuestros hijos con esas palabras. Pero si tú le preguntas a esa niña, dime qué haces desde que te levantas hasta que te acuestas. Y te dice, me baño, y a veces ni me baño. Me voy a la escuela y debo como 20 materias. Llego, ceno, ni siquiera levanto el plato donde comí. Me acuesto en la cama que no tendí desde hace una semana. Pero mi mamá me dice floja, holgazana, no es justo. Mi mamá me maldice. Sí, pero en parte de la maldición hay una verdad. No siempre es así. Y eso no justifica que nosotros digamos palabras de maldición o que digamos palabras hirientes. A veces dicen las señoritas, es que dicen que soy una coqueta. Y me duele mucho. Oye, pero si ya ilusionaste a 1, a 2, a 3, a 4 y a la mera hora a todos les dices que no. Entonces, el que te digan que eres una coqueta, una loca, eso no es correcto. Porque tú estás maldiciendo a esa muchacha desde el momento en que tú estás hablando así de ella. Pero hay parte de verdad y hay parte de mentira. O puede ser una verdad exagerada. Esto es lo que un comentarista dice, que por eso quizá David no dijo nada. O más bien lo mejor sería decir que David era un hijo de Dios y que David sabía esperar en Dios y que David por eso se quedó callado. El ser hijos de Dios de verdad que no nos inmuniza a la maldición de otros, sino por el contrario, a veces por ser hijos de Dios, nos maldicen más. A veces por caminar de una manera diferente a como el mundo camina, nos maldicen y nos dicen cosas muy feas. No podemos impedir que nos maldiga, no podemos impedir que la gente hable mal de nosotros, pero la clave está en cómo tú respondes a la maldición. ¿Qué es lo que tú haces cuando te maldicen? ¿Cómo es que tú reaccionas? ¿Cómo es que tú le respondes a ese Abisai? ¿Cómo le has respondido a Abisai? ¿Cómo le has respondido a ese Abisai que era el guardaespaldas y que era el guardaespaldas? No, perdón. Sí, es cómo le respondes a Abisai. Ya me hice bolas. Él era el guardaespaldas y el sobrino de David. Él sabía que ese ataque no estaba justificado. Lo vamos a ver en los siguientes versículos, en el versículo 9. Versículo 9. Abisai, ¿cómo contesta? En 2 de Samuel, capítulo 16, versículo 9. ¿Por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Déjame que vaya ahora y le corte la cabeza. A ver, creo que ya los hice bolas, ¿verdad? Porque me equivoqué en los nombres. Ahora estamos hablando de Abisai, ¿sí? Y él decía, este es el que era sobrino de David, es otro personaje. ¿Por qué ha de maldecir este perro muerto
a mi señor el rey? Déjame que vaya ahora y le corte la cabeza. En aquel tiempo, cuando alguien hablaba en contra del rey, la pena era muerte. La pena era que le cortaran la cabeza. ¿Y cuántos hay así como el sobrino de David que dicen, yo salgo por ti, te puso esto, yo le contesto esto? ¿Se lo merece, pastora? ¿No se dio cuenta? Mire cómo le escribió. Y yo, es mi mejor amiga, tengo que contestar. Hicieron una publicación en contra del pastor y como así es, le doy like. Me gusta. Es que así es. Queriendo hacer venganza por su propia mano. Queriéndose sentir que ellos pueden hacer las cosas mejor que Dios. Diciendo, yo voy a pelear, yo lo voy a defender. Él casi le decía, ¿tú le estás llamando a mi tío que es un bueno para nada? Bueno, pues si mi tío es un bueno para nada, tú eres un perro muerto. Era lo peor que le pudo haber dicho. Su actitud era, no vamos a tolerar esto, no nos vamos a dejar, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Déjame ir y déjame aniquilarlo. El castigo por maldecir al rey era una ofensa capital. Así que lo que Abisai estaba diciendo era, dale lo que se merece. ¿Cuántos Abisai hay aquí? Dale lo que se merece. Que coseche lo que sembró. Él te maldijo, maldícelo tú a él. Destrúyelo, decapítalo, mátalo. Que todos sepan quién es. Que vean que con el rey no se juega. Pero vamos a ver la manera en que David responde a esta ofensa. ¿Cuántos de ustedes han estado en el lugar de Abisai? No contesten, ustedes saben. Quizás tú vas a decir, no, yo nunca he dicho mátenla, decapítenlo. Yo nunca he pensado que es un perro. Pero yo creo que sí, muchas veces has pensado, devuélvele mal por mal, maldición por maldición, ojo por ojo y diente por diente. Pero Dios, ¿qué nos dice? Que pongamos la otra mejilla, que paguemos el mal con un bien, que bendigamos al que nos maldice. ¿O en qué parte de la Biblia dice que reciba lo que se merece, dale lo que se merece, si te maldice, maldícelo? Ahora vemos pastores en la televisión, en videos donde dice, Dios me dio el poder para maldecir a mis enemigos. Y a esa bruja o a esa persona que me está haciendo mal, yo la maldigo. Y toda la gente aplaude y se sienten guau porque tienen al superapóstol que maldice a la bruja malvada o a la que le está haciendo daño. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? ¿Qué es a lo que Dios nos manda? Bendice al que te maldice. Dile al que está al lado de ti, pero así voltea y dile, oye, bendice al que te maldice. Ahora voltea del otro lado y dile, bendice al que te maldice. Porque todos lo necesitamos saber. Y no solo saber, que Dios nos ayude para que lo pongamos por obra. Quizás algunos dicen, yo no he dicho que lo maten o que es un perro. No, a lo mejor lo has hecho de una manera muy sutil, pero lo haces. A lo mejor no has dicho nada, pero te encanta estar oyendo cómo maldicen a otros. Te deleitas en escuchar cómo maldicen a otros.
vamos a ver lo que David nos enseña, cómo él respondió a esa maldición. Versículo 10. Pero el rey dijo: ¿qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarbia? Si él maldice y si el Señor le ha dicho, maldice a David, ¿quién pues le dirá que has hecho esto? Dejadlo que siga maldiciendo, porque el Señor se lo ha dicho. Quizás el Señor mire mi aflicción y me devuelva bien por su maldición de hoy. ¡Wow! El que fue maldecido, el que fue agredido, estaba confiando en Dios. Pero ¿qué tal el sobrino? Como dicen por ahí, sufriendo calenturas ajenas. Cuando David estaba tranquilo, David decía: déjalo, si Dios lo está permitiendo, déjalo que me maldiga, deja que me diga. Quizás el Señor ve mi aflicción y me devuelve bien por su maldición de hoy. Vemos que David responde así. ¿Por qué creen? ¿Porque le fue a pedir consejo a su mejor amiga? ¿O a su mejor amigo o a su compadrito que es nada cristiano, que se congrega pero es bien carnal? Y fue y le dijo: ¿qué crees? Que me están maldiciendo el familiar de Saúl y me dijo esto. Es más, ven, para que tú oigas todo lo que me dice. Y el mundanito le contesta: sí, dile, contéstale. Y David se llena de eso y contesta. No. ¿Saben por qué David contestó de una manera diferente? Porque esta respuesta de David nace del conocimiento de Dios. Nace del conocimiento de un Dios todopoderoso. La respuesta que nosotros damos en nuestro andar y en nuestro caminar siempre van a ser del conocimiento de Dios, de la visión que tú tengas de Dios, lo que tú piensas de Dios. ¿Cuántos de aquí piensan que Dios es amor? Amén. ¿Cuántos piensan que Dios es misericordioso? Amén. ¿Cuántos piensan que Dios es bueno y que por lo tanto todo lo que Dios hace es bueno? Amén. Y si esa es la información que tenemos y si ese es el conocimiento de Dios, ¿por qué no amamos? ¿Por qué no perdonamos? ¿Por qué no somos misericordiosos? Creo que entonces tu conocimiento de Dios es diferente. Yo creo que tú conoces a un Dios soberbio, altivo, que no perdona. Estaríamos perdidos. Mi Dios no es así. Mi Dios perdona. Mi Dios restaura. Mi Dios me fue a buscar de lo vil y de lo menospreciado. No fue a buscar a la mejor. Ese es el Dios que yo tengo, que me ha tenido mucha paciencia. Si vemos a Dios como un Dios vengativo, entonces entiendo por qué eres vengativo. Si tú ves a Dios como alguien que no tiene gracia y que no es misericordioso, ahora entiendo por qué tú no extiendes la gracia y la misericordia a aquellos que han pecado en contra de ti. Pero yo tengo un Dios misericordioso. Vemos que David tiene una visión de Dios, que tiene una manera de pensar de Dios de tal manera que le permite responder a esa maldición de una manera totalmente antinatural. Porque la naturaleza del ser humano es como Simei contestó su sobrino. Esa es la manera natural. Pero la manera sobrenatural es como David lo hizo. ¿Qué es lo que David nos está enseñando aquí? Que David es un hombre que sabe dejarle los asuntos en las manos de Dios. Que David es un hombre que dice: yo sé que mi Dios
sabe manejar esto. Yo sé que mi Dios va a salir por mí y que esta maldición la va a convertir en bendición. Yo sé que ese hombre no me podía maldecir si Dios no se lo hubiera permitido. Entonces Dios está permitiendo que me pongan todo eso en Facebook, que me maldigan. Sí, Dios lo está permitiendo. Pues no que Dios es bueno, Dios tiene propósitos. Y sus propósitos a veces no los entendemos. Y Satanás se toma de eso para que tú te lo creas. Y esas maldiciones solamente tienen poder cuando tú crees lo que te están diciendo, cuando se te olvida lo que la palabra de Dios dice. Es cuando toman poder esas palabras. Pero David era un hombre que dice, yo no voy a permitir que esto me afecte más de lo que es. ¿Le dolió? Claro que le dolió a David. Imagínense él cómo estaba, venía huyendo de su propio hijo. Y todavía le sale a este hombre para maldecirlo y aventarle piedras. O sea, era una sobre de otra. Pero aún así, David sabía que tenía un Dios y que si él estaba recibiendo esas palabras, es porque Dios lo estaba permitiendo. Él dice, quizá Dios ha enviado a este hombre a mi vida. Quizá Dios lo está mandando porque a lo mejor hay algo que necesito escuchar. Yo creo que en el paso de estos años, de esta vida que hemos vivido cada uno de nosotros, hay gente aquí que es mucho mayor que yo y que han vivido, yo creo que muchas malas experiencias. A lo mejor hay gente aún más joven y que ha vivido también experiencias más fuertes de las que yo he vivido y les han dicho cosas peores. Pero tenemos al mismo Dios y tenemos el mismo principio y tenemos las mismas verdades y tenemos que poner en práctica lo que Dios nos dijo y lo que está escrito en su palabra. ¿Cómo vamos a reaccionar cuando nos vemos delante de una mentira que están diciendo a nuestra vida? O que están hablando una verdad a medias, o que están diciendo algo pero de una manera exagerada. Algo exagerado donde a lo mejor, pues no sé, te saliste de una clase y llega tu hermano y va con tu mamá y le dice, mira, mi hermana toda la vida se sale de clases. Y tú dices, no es cierto, solo me salí de una. No, no le creas, siempre se sale de clases. Bueno, es una verdad exagerada. O cómo reaccionamos cuando vemos que hablan de nosotros de una manera negativa, de una manera dura. Reaccionamos como David, pensando, híjoles, a lo mejor Dios me quiere decir algo. A lo mejor Dios quiere abrirme los ojos en alguna cosa. Y como hace rato lo dije, no estamos justificando a las personas que maldicen, porque luego transquiversan las palabras y las que maldicen van a salir, ay, entonces Dios me usa. Ya decía yo, no era Satanás, es Dios, soy instrumento de Dios. No, quizá estás siendo instrumento de Satanás, pero Dios está permitiendo que lo hagas. Porque Dios no es malo, Satanás es malo. Porque Dios no es mentiroso, pero Satanás es padre de mentira. Porque Dios no es calumniador, pero Satanás sí. Porque Dios es verdadero, pero Satanás nos cita las palabras, a veces una verdad a medias o transquiversa las palabras. Y por falta de conocimiento no lo creemos. David está diciendo, yo no soy quien dirige el universo, yo no puedo hacer nada. Dios es el único que puede hacerlo.
Así que voy a dejar que Dios se encargue de Simeí y que Dios se encargue de mí también. Dios me puede devolver bien en lugar de la maldición que he recibido. Qué sabio, qué inteligente. Así es cuando, en lugar de defendernos, en lugar de creernos lo que nos están diciendo, en lugar de actuar violentamente, es mejor que tengamos una reacción como la que David tuvo. Es mejor que tengamos una reacción como la que David tuvo. Es importante que conozcamos la soberanía de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es soberano? Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve. Debemos de tener la visión de que tenemos un Dios que todo lo sabe y que todo lo puede. Y debemos de ser humildes. Debemos de ser humildes, recibir la bendición de Simeí, pero no creerla. Que no nos afecte. Que sepamos que quizá Dios está detrás de cada una de esas palabras que nos han dicho. Vemos que hay personas que han recibido maldiciones y esas maldiciones las han alojado en su mente y en su corazón durante años, como la historia que yo les leí en un principio. Una mujer que ya está casada y que ya es hasta abuela. Entonces estamos hablando que ha de ser, no sé, alguien de unos 45, 50, 60 años. Hay personas que muy jóvenes son abuelitas. Pero estamos hablando que ya era una edad madura la que esta mujer tenía y ella seguía sufriendo y batallando con las maldiciones que su padre le habían dicho de chica, a tal grado de quererse suicidar. ¿Qué fue lo que pasó? Que ella alojó esas palabras en su corazón, que ella las creyó, que ella decía, sí, yo soy una tonta, sí, no valgo para nada, sí soy… No. Valemos la sangre de Cristo. A todas esas mujeres que les han dicho, tú ya no vales nada porque tú fuiste esto y esto y esto. Si tú has venido a los pies de Dios, Dios te ha comprado con su sangre y vales la sangre de Cristo Jesús. Esa es la verdad. A veces esa persona que te maldijo ya hasta murió y tú sigues con esa carga. Ay, es que mi mamá me maldijo. Oye, ve y habla con tu mamá. No, mi mamá ya murió. Pero las palabras siguen vivas. Pero ¿sabes por qué? Porque tú les has dado vida, porque tú las has alimentado, porque tú te las has creído. A veces las palabras de las personas muertas te siguen maldiciendo porque tú sigues pensando en ellas, porque tú las sigues recordando y porque tú permites que te sigan afectando al día de hoy. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Como Abisaí? Ya se murió y tú, pero tú me dijiste y eres esto y esto y esto. Y quizá vas a decir, no, yo nunca le contesté la maldición a mi mamá, ni a mi papá, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, nunca. Y la pregunta es, ¿pero en tu vida hay amargura a causa de esas palabras? ¿Hay amargura en tu corazón hacia ellos? ¿Todavía no los has podido perdonar porque te maldijeron? Pues estás actuando como Abisaí. Porque aunque nunca le contestaste, pero en tu corazón creaste un odio, un rencor hacia esa persona. Y ahí lo tienes alojado. Tienes
la visión de Dios correcta? No, porque Dios nos capacita para responder de una manera humilde y callarnos. Qué difícil. Yo lo digo bien fácil. Y si le dices al de al lado, humíllate, cállate. Es bien fácil, ¿verdad? Pero cuando lo vivimos, ahí está el desafío. Ahí está. Que te están diciendo, uy, cállate, humíllate, sé humilde, sé humilde. Yo sé que tú lo puedes manejar, Señor, yo no puedo. Tú lo puedes manejar. Yo sé que esa maldición tú la vas a usar para bendecirme. Yo sé que esa maldición tú la vas a usar para que a pesar de cualquier cosa que ellos han dicho a mí, tú me vas a bendecir. Y esa maldición no va a ser nada en mi vida, solamente me va a llevar a otro nivel. Voy a poder practicar el perdón, voy a poder practicar la misericordia. Anoche hablaba con mi esposo por situaciones difíciles que a veces uno está pasando. Y yo le decía a mi esposo, antes de acostarnos vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque nos permite estar pasando por este momento. ¿Sabes por qué? Porque en estos momentos difíciles es donde podemos experimentar la gracia de Dios. Porque en estos momentos difíciles es donde podemos experimentar el perdón y la misericordia. Y mi esposo se quedaba callado y yo le decía, yo hoy salgo para Guadalajara, voy a un campamento donde voy a ir a servir allá, y él se queda aquí, y yo le decía, no dejes que Satanás te gane con tu mente. No estés pensando, no lo hagas. Mejor pensemos y démosle gracias a Dios por su gracia y su misericordia para con nosotros. Porque nosotros con nada y nos dolemos y lloramos y decimos, Señor, mira, no me lo merezco, tan bueno que he sido y cómo me pagan. Y le digo, pero Dios, conociendo nuestra mente y nuestro corazón y sabiendo que le íbamos a fallar, Dani, Dios nos escogió. Dios nos dio el regalo de la salvación. Dios nos ha perdonado. Dios nos ha restaurado. Ya no somos lo que antes éramos. Dije, ¿me prometes que no vas a pensar? No, no te prometo mucho. No, prométeme que no vas a estar pensando. Está bien. Dije, debemos de cuidar hasta dónde dejamos que las palabras o las acciones de otros nos lastimen. Y no es psicología. No es de que yo soy poderoso y yo rechazo y yo, no. Nosotros somos nada. Es la gracia de Dios en nuestra vida que nos permite llorar, sí, y decir, ay, Señor, me siento bien mal, me dolió hasta adentro lo que me dijo. Porque hay personas que buscan la palabra exacta para lastimarnos. Y a veces no son los de afuera, son nuestra familia, son nuestros hijos. Que se te para enfrente y busca la palabra y te la suelta y dices, pero ¿cómo es posible que me estés diciendo eso cuando he visto por ti, te he proveído, te he cuidado, te he amado, te he protegido? Quizás he fallado porque todos fallamos, pero cuando he fallado te he pedido perdón. Y buscaste exactamente la palabra para lastimarme. Y eso es cuando duele más. Porque cuando nos lo dice alguien que ni conocemos, lo oímos y... Pero cuando es un hermano de la congregación decimos, ¿pero no que somos hermanos? Pero si está ministrando, pero si predica, pero el trigo y la cizaña crecen juntos. Preocúpate de que seas trigo y no seas cizaña.
Preocúpate de que tú bendigas y no maldigas. Cuidemos nuestros pensamientos. Cualquiera que haya sido la maldición que se haya puesto sobre nosotros y quien la haya dicho, no tiene más poder que el que Dios tiene y la palabra de Dios que nos ha bendecido. Vamos a ver una historia diferente. Vamos rápido porque ya se terminó el tiempo. Vamos a Números en el capítulo 22. Vamos a ver aquí una historia la historia de Balaam y de Balac. Les invito a que ustedes la lean en su casa para que sepan bien de qué se trata esta historia. Pero Balaam era un profeta y Balac había querido comprar a Balaam para que maldijera al pueblo. Y vemos cómo reacciona y vemos cómo Dios trabaja de diferentes maneras. Si ustedes empiezan a leer todo el capítulo 22, vamos a ver la historia bien de Balaam. Balaam fue sobornado por el rey de Moab para que maldijera a los israelitas. Y en varias ocasiones Balaam trató de maldecir a los israelitas, pero ¿qué creen? Que Dios no se lo permitió. Dios no permitió que lo hiciera. Dios no permitió. Y vemos que Balaam le responde a Balac en el versículo 38, capítulo 22. He aquí, yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiese en mi boca, esa hablaré. Números 22, versículo 38. Balaam respondió a Balac, he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? Claramente le está diciendo, la palabra que Dios pusiese en mi boca, esa hablaré. Casi él decía, no hay nada que yo pueda hablar si Dios no me lo permite. Yo solo voy a hablar lo que Dios me diga. Y después vemos que Balac viene a Balaam, pero ya en el capítulo 23, en el versículo 11, y dice, entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo, no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Después nos vamos al verso 20. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. ¿Quién había dado la bendición? ¿El hombre? Dios. ¿Quién la dio? Dios. Y aún un hombre dice, yo no podré revocarla. Yo no. Versículo 23. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha dicho, lo que ha hecho, ¿quién? Dios. Versículo 25. Entonces Balac dijo a Balaam, ya que no maldices, tampoco los bendigas. O sea, así como que, oye, pues si yo te estoy pagando, si yo te dije que los maldijeras. Versículo 26, Balaam respondió y dijo a Balac, ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? ¿Qué pasó aquí? Él había pagado a Balaam para que maldijera a los israelitas.
Pero Balaam no lo hizo. ¿Por qué? ¿Porque Balaam era bueno? No creo, porque ya se había dejado sobornar. Si él hubiera sido alguien muy recto, no hubiera recibido esa soborna. Y ahí ustedes van leyendo y ven cómo levantan, se van y hacen como un ofrecimiento para que Dios hable. Y no, Dios no habla en contra de Israel, al contrario, los bendice y lo vuelven a hacer y una y otra vez y nada, Dios sigue bendiciendo. Y Balaam no los bendice. Balaam no los maldice, al contrario, sigue diciendo bendición. ¿Por qué? Porque Dios no permitió que lo maldijeran. Dios no lo permitió. Es una historia totalmente diferente. Pero ¿por qué si él así y así? Pues Dios no lo permitió. Pues no sé, Dios actúa y tiene propósitos diferentes con cada uno de nosotros. Si eres hijo de Dios, eres bendecido, sin importar lo que los demás hagan o te digan. Si eres hijo de Dios y Dios no permite que te maldigan, así alguien pague y diga, ve y golpéalo, espéralo a la salida de la iglesia, Dios no lo va a permitir. Pero si Dios te quiere enseñar algo, a lo mejor no estás ni en un pecado y Dios permite que te golpeen, pues levántate y sacúdete y di, bueno Señor, pues hay un propósito, te bendigo. Y estas lágrimas y este dolor lo vas a convertir en bendición, Señor. Tú lo permitiste. Y hay un propósito. Me acuerdo cuando a la hermana Alma la asaltaron y cómo la golpearon, la dejaron de una manera muy triste. Y a las pocas horas yo le decía, hermana, y ella se reía y me decía, no hay problema. Así en su tono de voz, no hay problema. Yo estoy contenta porque puedo practicar el perdón y aprendí que debo de callarme un poco. Dije, ay, vive la palabra de Dios. Vive lo que se le ha predicado. Así es. Así es. Y yo creo que ella no se puso, pero Señor, ¿por qué? Porque a mí, si yo voy a servirte, iba rumbo a la iglesia, y yo esto, y yo lo otro. No. Lloraba, sí, yo la vi llorando. Y cuando me platicó la manera tan humillante en cómo la trataron, porque fue una verdadera humillación, ella me decía, es que yo lo único que quería era mi memoria, porque ahí estaba mi alabanza. Y por eso me golpeaban más, porque yo les decía, dame mi memoria, están ahí las alabanzas. Pero yo los bendigo, pastora, yo los bendigo. Pobres hombres, necesitan arrepentirse, si no se van a ir al infierno. Eso es lo que Dios nos manda. Bendecir al que nos maldice. Amén. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué respuesta tú le vas a dar hoy a Dios? Pero hoy, no mañana. ¿Qué respuesta tú vas a darle hoy a Dios? ¿Cómo vas a superar la maldición de todas esas palabras que te han dicho? ¿Creyéndote esas palabras o creyendo la palabra de Dios? ¿Madurando? Diciendo, me voy a convertir ya en un adulto, voy a dejar de ser como un niño. Quiero darte una palabra, Señor, una respuesta, Señor. Tengo la responsabilidad de buscar la verdad. Tengo la responsabilidad de que todas las palabras que me han dicho, tengo que ir a buscar si en la palabra de Dios así está escrito. Tengo la responsabilidad de dejar de que estas palabras ya no me dominen. Tengo la responsabilidad de que lo que me va a dominar es tu palabra y el escrito está. 1 Corintios, solo lo voy a leer, capítulo 13, 11. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas ¿de qué?
de niños. Tenemos que convertirnos en adultos, no por la edad, sino en nuestra forma de pensar. Pensar como adulto para que actúes como adulto. Dejar a un lado las cosas de los niños y pedirle a Dios: Señor, renueva mi mente a través de tu palabra. Quiero madurar, quiero ser un adulto. Ya no quiero ser ese bebé, esa nenita. Ya no, quiero darte una respuesta a ti. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, ¿en qué? En esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará ¿con quién? Con vosotros. ¿Solo conmigo? ¿Solo con Susi? ¿Con quién va a estar? Con vosotros. ¿Pero en qué tenemos que meditar? En que me dijo gorda, chaparra, que estoy pecosa, que estoy alta, que estoy así, que estoy flaca, que morenito, que güerito, que porque es inútil, bueno para nada. Deja de meditar en esas palabras. ¿En qué vamos a meditar? En lo justo, lo puro, amable, honorable. ¿Y dónde vamos a encontrar todo eso? En la palabra de Dios. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Que Dios ponga paz en nuestro corazón y que cada uno de nosotros aprendamos a guardar tu corazón. La palabra de Dios dice: guarda tu corazón. Nosotros no podemos decirle a Dios: Señor, guarda mi corazón. La palabra de Dios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Tenemos que aprender a guardar nuestro corazón, examinar cada una de las palabras que nos han dicho. Y si la palabra de Dios no dice eso, yo no lo creo. Debemos de aprender a recibir solo lo que viene de Dios. Todo lo que venga de Dios, aunque nos duela. Todo lo que venga de Dios, aunque nos haga llorar. Pero viene de Dios. Pero si viene de Satanás, ignóralo. No hagas caso. Y contrarresta esas palabras con lo que el escrito está. Amén. Señor, gracias te damos en esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de este estudio hemos aprendido que si somos tus hijos, somos bendecidos desde el momento en que tú eres nuestro Padre. Señor, hemos aprendido que no hay nada ni nadie con más poder que tú y lo que tu palabra dice. Señor, gracias te damos por tu amor y por tu misericordia. Señor, queremos afirmarnos en la verdad, queremos afirmarnos en tu palabra, queremos afirmarnos en ti. Ayúdanos, Señor, porque queremos darte una respuesta. Sana aquellos corazones que han sido lastimados. Sana esos corazones que han sido dañados. Sana las mentes, Padre. Y que no solo sean sanados, sino que puedan dar un perdón. Porque automáticamente al momento de que ellos perdonan, le están dando la libertad a esa persona, pero en ese momento ellos están siendo libres de la falta de perdón. Que no se nos olvide, Señor, que tú nos perdonaste a nosotros y que de la misma manera nosotros tenemos que perdonar. Ayúdanos, por favor, a poner por obra tu palabra, aunque nos duela. Ayúdanos, por favor, porque sabemos, Padre, que tú siempre vienes a probar nuestras palabras y que cuando venga ese momento de la prueba podamos estar fortalecidos en ti, podamos ser humildes, podamos ser dóciles, nos podemos dejar, Señor, moldear por ti. Gracias te damos, Señor. Recibe toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar su lugar.